En nuestra lección para este día vamos a hablar sobre el tema avanzando por fe. Recuerden que toda la semana estamos estudiando sobre el cruce del Mar Rojo y aunque todavía no hemos cruzado el Mar Rojo, hoy vamos a llegar a este momento definitorio que es muy interesante en la historia de Israel y en la historia bíblica y que nos va a ayudar muchísimo a nosotros en nuestra formación de fe. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla podamos profundizar en este tema. Bondadoso Padre, al estudiar este relato, queremos que tú ilumines nuestras mentes porque muchas veces actuamos como el pueblo de Israel. Nos hace falta creer, confiar, pero te imploramos, ayúdanos para avanzar por fe en todas las faenas de la vida. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, nos encontramos ya con el rey de Egipto, el faraón, persiguiendo al pueblo de Israel. Puedo imaginarme a los israelitas, y de hecho lo narra el libro del Éxodo, cuando ven esa nube de polvo, de arena, que se levanta porque viene el ejército, y según lo que nos cuenta Moisés mientras escribe el Éxodo, son presas del pánico. Y dentro de las reacciones que encontramos aquí, resalta o salta a la vista el hecho de que el pueblo no tiene fe. A pesar de todo lo que han visto, a pesar de los juicios de Dios sobre los dioses de Egipto, parece que el pueblo todavía no puede realmente confiar en que Dios va a librarlos y comienzan a quejarse contra Moisés y todo este problema. Y ahí viene algunas cosas que quisiera que nos ayudara a analizar. En medio de todo eso, Moisés hace un llamado al pueblo de Israel. ¿Por qué es importante esta acción de Dios, de Moisés, más bien para que puedan confiar en Dios ante la incredulidad del pueblo de Israel? Muy bien, recordemos que el pueblo ahora ha salido de Egipto después de celebrar la Pascua. Era el plan de Dios llevarlos al Mar Rojo, así como que cruzaran el Mar Rojo. O sea, noten, era el plan de Dios, porque la Biblia habla de esa nube y dice que la nube los iba guiando. Sí. Quiere decir que fue la nube que los guió al Mar Rojo. Así que por eso decimos, era el plan de Dios que llegaran al Mar Rojo. Solo que para que nosotros podamos entender, pues, qué significaba estar enfrente al Mar Rojo, hagamos un repaso de lo que ha sucedido en la travesía hasta llegar al Mar Rojo. Sucede que el Mar Rojo está al este. Luego tenemos hacia el oeste, tenemos el desierto. Luego tenemos al norte aquellas fortalezas, por ejemplo, de los filisteos, que Dios dijo, no los voy a llevar por ese lado, parece que era el camino más corto. Y hacia el sur tenemos Egipto. Así que era de donde habían estado, de donde habían salido, no iban a regresar allí. Claro. Entonces Dios no lo lleva hacia el norte, que era la ruta más corta, pero Dios les da una orden. No voy a estudiar esto con detalle en este momento, pero ahí está en su Biblia. O sea, usted puede leer cómo Dios les iba diciendo, menciona los nombres de los lugares. Sí. Y esto es tan importante para que nosotros lo podamos verificar en la historia, porque sucede que Dios los va llevando allí, pero de repente hay como un retroceso y Dios les dice que ellos lleguen otra vez a Baal-Zephón, que ahí quedaba justamente frente al Mar Rojo. Entonces es como un callejón sin salida. Es como que usted va huyendo de alguien, pero llega a un callejón sin salida. Yo sufrí hace muchos años atrás una pérdida. Bueno, fue en realidad un asalto. Estaba en mi vehículo, llegué a un lugar y que era precisamente un callejón sin salida. Y yo vi que unas personas venían hacia mí, pero ¿para dónde agarraba yo? Entonces, eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Lo que no parece lógico es por qué Dios lo lleva justo a ese sitio, a esa encrucijada, donde ahora el faraón los está persiguiendo, tienen las fortalezas enfrente, tienen el Mar Rojo, tienen el desierto. Ahora, ¿para dónde van? Sí. Precisamente allí era donde Dios quería conducirlos, porque Dios tenía propósitos muy elevados. Dios quería hacer una obra maravillosa. Dios quería ser glorificado. Dios quería cumplir un propósito tanto en su pueblo como también con el faraón.
porque llegó un momento que el faraón, claro, recuerden, el pueblo de Israel iba a pie y el faraón sacó los mejores carros que tenía. Sí. Por ejemplo, estamos hablando Tutmosis III, tuvo muchas conquistas, dice la historia, porque él tenía carros donde ellos podían estar adelantados sobre los enemigos. Así que él comenzó a perseguirlos, llegó un momento que ya está cerca de ellos, pero entonces aquí viene la nube, se interpone, Dios se interpone y no puede avanzar. Pero yo me imagino que el faraón, cuando él va viendo ese movimiento, imaginémonos al faraón, Sí. cuando él va viendo que ahora el pueblo de Dios llega a este lugar que es como un callejón sin salida porque no tenían opciones, faraón dijo, ya la hice, se escaparon, pero ya los tengo en mis manos. Y sin saber lo que Dios estaba por hacer, fue ahí que Moisés le dio al pueblo las palabras que Dios le había dado. Yo creo que vale la pena leer esa orden porque es la clave que tenemos nosotros de la conquista de este peligro en el libro de Éxodo, capítulo número 14 y los versículos 13 y 14. Y dice así, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Muy bien, aquí nosotros vemos que son 4 cosas que Dios le dice a Moisés para que él las transmita al pueblo, porque el pueblo estaba temeroso. Usted bien lo ha dicho, habían visto todas las señales, pero ahora su vida corría peligro. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros, hermano Gerson? Yo creo que aquí hay un punto bien importante antes de explicar estas palabras, y es que muchas veces nosotros olvidamos la gratitud. Cuando nos encontramos en diversos problemas, nos quejamos con Dios por ese problema, pero olvidamos de cuántos males, cuántas veces Dios nos ha librado de males que hemos visto y males que no hemos visto. Pero ese es nuestro problema. Sí. Nos concentramos tanto en el presente y olvidamos que si hemos llegado hasta aquí, ha sido por la mano de Dios. Amén. Pero entonces Dios le dice a Moisés, di estas cosas. En primer lugar, no temáis. En segundo lugar, estad firmes. En tercer lugar, Jehová peleará. Y en cuarto lugar, estad tranquilos. Amén. Noten que son 4 cosas, porque precisamente cuando nosotros estamos en problemas, nos da temor, salimos corriendo. Estar firme significaba, quédense en su puesto, no salgan ahorita en desbandada. Recuerden que ellos habían salido como un ejército. De hecho, estaba viendo que el texto hebreo dice literalmente en 5. Por eso se habla, lo mencionamos la vez anterior, por eso se habla de 5 grandes grupos, 5 grandes grupos de personas allí, y luego dice Jehová peleará. O sea, no es de ustedes. Dios quería llevarlos al punto que ellos vieran una y otra vez que era Él, que la victoria venía de Él. Y luego les dice, estaréis tranquilos. Yo hago una pregunta en este momento. ¿Cuál de estas creen ustedes que es más difícil? No temer, permanecer en el lugar, no salir corriendo, Jehová peleará, esperar que Dios pelee, o estar tranquilo. Estar tranquilos, creo yo. Muy bien, y sabe que fui también a ver qué dice, qué palabra se usa aquí para estar tranquilo, porque muchos confunden y dicen, estar tranquilo es, bueno, yo no voy a hacer nada tampoco, y Dios hace todo. Ajá. Pero sabe que ese estar tranquilo significa callarse. Yo creo que lo que más cuesta es callarse, porque lo que nosotros hacemos cuando estamos en un problema es, tememos, salimos corriendo, nos apresuramos, tomamos la lucha en nuestras propias manos y luego se lo contamos a todo el mundo. Sí. Y entonces noten que Dios dice, no, se van a callar, van a hacer silencio, van a dejar que yo obre, y lo que va a hablar va a ser mi salvación. Así que todo eso tenemos acá, realmente es algo maravilloso. Bueno, es algo maravilloso, pero también es maravillosa luego la siguiente intervención, pastor, porque eso siempre a mí me ha encantado, me ha intrigado. De hecho, en el verso 15, cuando ya Moisés presenta el caso ante Dios y le dice,
Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y por lo que usted nos contaba, la única opción que tenían para marchar era en dirección del Mar Rojo. Y esto me lleva a un pensamiento que me gustó muchísimo en la lección, y es que a veces nosotros decimos que la fe es ciega, y yo siempre he estado en desacuerdo con esa idea porque no puede ser que la fe sea ciega. En cambio, la incredulidad sí es ciega porque no nos permite ver las cosas que Dios ya ha hecho. Porque aquí Dios simplemente dice, miren, lo único que tienen que hacer es marchar. Si marchan, ahí me voy a encargar yo. Me gusta esto porque es esa expresión de ¿por qué están clamando a mí en este momento? Marchen. ¿Qué lección hay aquí sobre cómo podemos aprender a ejercer fe, verdadera fe en Dios? Bueno, realmente yo creo que nosotros siempre tenemos que hacer algo, pero aquí viene el punto, pero no lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos con la fuerza que nos da Dios, lo hacemos con las instrucciones que Dios nos da, Sí. porque también si ellos, la iniciativa de ellos hubiera sido, bueno, ahí vienen los egipcios atrás, lancémonos al mar, ahí los que no podían nadar, pues imaginen, iban tantos mujeres, niños, personas de edad, simplemente hubieran quedado allí en el mar. Pero ahora ellos iban a seguir adelante, ahora ellos iban a marchar porque Dios había dado la orden de marcha. Porque el punto es, ¿quién da la orden de marcha? Sí. Dios había dado la orden de marcha, ahora ellos debían ejercer su fe en el Señor. Por eso Dios les dice, miren, marchen, y le da una instrucción a Moisés, que ese marchar no tenía significado. Yo me imagino a Moisés, él había estado preparado para todo, menos para estar en ese callejón sin salida. Sí. Y ahora Moisés mismo va ante el Señor, le presenta la inquietud del pueblo, pero también su propio corazón Claro. está preguntándose, bueno, ¿y aquí qué va a hacer Dios? ¿Cómo nos va a sacar de esta? Entonces Dios le dice, marchen, pero noten, ese marchen no es completo si no vemos la orden que está en el Claro. versículo 16. Que dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Muy bien, ahora noten que aquí se necesitaba también una gran fe de Moisés, Sí. la fe del líder, porque Moisés iba a ir al frente y Moisés iba a dar la orden. Moisés debía tener fe primero antes que todo el mundo. Sí. Y esto es una historia que es una gran enseñanza para los líderes. El líder debe tener fe, el líder debe ser el primero que debe ir adelante. Y tú alza tu vara. Ahora, ¿qué de científico hay que por alzar una vara, un mar, un río, va a hacer un camino para que yo pase? ¿Qué pruebas hay de eso? Claro, Dios ya había obrado antes, pero ¿qué tal si Dios no obraba esta vez? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué tal si Dios me dijo, no, sí, está bien, Dios hizo un milagro en el pasado, pero ¿qué tal si ahora no? Ya no lo hace? Pero aquí Moisés tiene una gran fe, una gran confianza en el Señor y dice, marchen. Él sabe que esa vara ha sido un instrumento en las manos de Dios. Y bueno, en el caso de la vara de Aarón, esta era la vara de Moisés. Moisés viene y entonces ahora él va a señalar el mar y el mar va a ser dividido. Nuevamente, hermano Gerson, la gran lección aquí es aprender a confiar en Dios. Amén. Cuando las cosas parecen difíciles, cuando no hay salida, cuando usted piensa que su situación no va a cambiar, no va a mejorar nunca, cuando se puso de lo peor, allí es donde Dios hace su liberación. Y esa es la gran enseñanza que nosotros tenemos aquí. Sin olvidar que esto al final es una de las lecciones más grandes de la victoria sobre el pecado. Cómo Dios nos va a sacar de este mundo pecaminoso y nosotros mismos que somos pecadores y nos va a llevar a la salvación. Depende de Dios y depende para que Dios obre como Él quiere hacerlo, de la confianza que yo tenga en Él. Me gustaría, para terminar nuestra reflexión de hoy, justamente explorar esa parte, porque la Biblia dice ahí claramente, Jehová peleará.
nosotros sabemos que la batalla llegó al punto que costó la vida del Hijo de Dios, pero ese sacrificio ha garantizado la victoria para todo aquel que cree. Pero me gustaría plantearlo de esta manera, pastor, para ver cómo nos puede ayudar para terminar nuestra reflexión de hoy sobre la idea de confiar en Dios, como ya lo he dicho, pase lo que pase. El pueblo de Israel no era un modelo de fe en ese momento, aunque es cierto, Moisés va a tener que ejercer su fe como líder. Siendo francos, si hubiera dependido de la fe del pueblo de Israel, uno piensa tal vez no se habría abierto el Mar Rojo, y aún así Dios va a obrar ese milagro en favor de ellos. ¿Por qué es tan importante también que, aunque tenemos que hacer nuestra parte, tener esa disposición, confiar en Dios, recordemos que es Dios, es la obra de Dios la que importa, al punto que al final en el verso 24, 25, los mismos egipcios dicen, Dios está peleando por ellos? Bueno, realmente yo creo que en toda esta narración, y qué bueno que me hace esa pregunta, porque en toda esta narración notamos siempre la misericordia de Dios, que Él no nos da, no nos paga conforme lo merecen nuestros hechos. Sí. Aún a los egipcios, retrocediendo un poquito, Él no le pagó como ellos habían hecho. Dios destruyó solo al primogénito, pero recordemos que el faraón egipcio había destruido a todos los niños varones. Sí. Imagínense que Dios hubiera hecho eso, pero Dios siempre, Él aplaca sus juicios, Él extiende su misericordia. En el caso del pueblo de Israel, lo sacó, a pesar de que no todos tenían totalmente esa fe en Él, y por eso nosotros vemos que la salvación al final es un asunto de Dios. El pueblo hasta allí en el cruce del Mar Rojo dice que creyeron a Dios, sí, creyeron a Moisés su siervo, porque eso lo encontramos al final en el versículo 31. Lo vamos a leer, el versículo 31. Sí, dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Muy bien, o sea que Dios siempre, Dios tuvo misericordia. Dios siempre obró su salvación porque Él quería, dependía de Él. Usted dice, si la fe de Moisés hubiera dependido del pueblo, Él no se mueve. Y si Dios hubiera dependido de que si el pueblo quiere y tiene fe en Él, tampoco se hubiera movido. La salvación pertenece a nuestro Dios. Por eso yo siempre digo, hermano Gerson, salvarse es posible. Amén. Es posible. Es más difícil perderse, porque perderse significa que nosotros estamos luchando contra un Dios que quiere salvarnos, sí, y que nos sale al encuentro por uno y por otro lado. Por eso, si un día vamos a ser salvos, no mire sus obras, no mire sus cualidades, mire a Cristo Jesús. Por supuesto, Él te va a dar la victoria, porque claro, la victoria ya ha sido garantizada desde la cruz del Calvario para todos los seres humanos. Así que me gustaría hoy, para terminar, pastor, que ore por nosotros, para que tal vez alguien piense, yo no tengo suficiente fe, pero si rendimos nuestro corazón a Jesús, Él nos dará la victoria y podremos crecer conforme a su gracia hasta la estatura que Él desea. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque la salvación proviene de ti. Te damos gracias por lo que has hecho en el pasado y que es la base y la garantía de lo que vas a hacer hoy y en el futuro por tu pueblo y por tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.